países y territorios del mundo tuvieron una calidad de aire saludable. Pero ¿qué se entiende por aire saludable? ¿Qué no debe tener ese aire? Para hablar de eso saludamos a Javier Martínez, quien es periodista especializado en ambiente y director del programa de radio Ecogestiona. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Bienvenido, un gusto. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días para vosotras y buenas tardes aquí en España. ¿Qué se considera un aire en calidad óptima? ¿Cuáles son esas condiciones y cuáles son los mecanismos que desde los estados se pueden promover para garantizar que esa población tenga un aire limpio de impurezas? Bueno, vamos a ver. La calidad del aire, bueno, todos sabemos que es fundamental para poder tener una vida saludable, una vida sostenible, que es lo que queremos todos los que defendemos el medio ambiente. Y la calidad del aire, evidentemente, bueno, pues en las ciudades siempre ha sido peor que en las zonas rurales, en las zonas de campo, ¿no? Y bueno, pues últimamente se le ha dado, como no, mucha importancia a mejorar la calidad del aire para mejorar nuestra calidad de vida, para respirar un aire mejor entre todos. Y la Organización Mundial de la Salud ha endurecido los límites sobre los niveles, digamos, de contaminación del aire que ha habido en estos últimos años, porque consideran que hay un montón de muertes relacionadas con respirar estas partículas que se podrían evitar si se adoptasen medidas que ya están encima de la mesa, ¿no? Cuando decías que obviamente las ciudades, los centros urbanos son más contaminados que quizás el campo, ¿cuáles son esos elementos citadinos que más contaminan, además de, por supuesto, el aire de los autos? Claro, las partículas en suspensión con un diámetro inferior a 2,5 micras, lo que se llama PM2.5 aquí en España, es considerado el contaminante más peligroso para el ser humano. Y bueno, pues está recomendado, hasta ahora se recomendaba menos de 25 microgramos por metro cúbico de aire en un día, y ahora se está bajando el nivel óptimo a 15 microgramos. La recomendación, bueno, pues al final sabemos que hay muchas ciudades de muchos países que lo están incumpliendo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, la red de vigilancia de calidad del aire llegó a registrar una marca de 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, NO2, en el mes de enero. El problema es que las partículas pues suelen provenir de la quema de combustibles fósiles, con lo cual, pues cuando estableces esos nuevos límites para las partículas de esos tamaños, también estás, por un lado, implementando o dando a entender que hay que implementar medidas para tener el aire menos contaminado y, por supuesto, para tener menos coches de combustión en las ciudades, ¿no? Que es un poco una de las fuentes, digamos, de contaminación más grandes, más allá también de las calefacciones y las industrias. Javier, pero has hecho referencia a instrumentos de medición que te permite saber incluso cuál es la calidad del aire en determinada ciudad, y eso lleva a tomar decisiones, pero en ciudades en las que no tenemos, por ejemplo, ese tipo de observatorios, ese tipo de indicadores o mediciones, ¿cuáles son quizás esas cosas que empíricamente alguien puede identificar como un aire de baja calidad? ¿Hay manera de saberlo sin toda esa parafernalia científica? A ver, claro, en España tenemos sistemas muy avanzados de medición en las principales ciudades de España, y de hecho también las estadísticas dicen que la contaminación del aire mata en España a 10.000 personas al año. Es una cifra muy superior a la mortalidad asociada, por ejemplo, a los accidentes de coche, que en España pues supone una mortalidad de 1.100, 1.200 personas al año. Incluso hay organizaciones ecologistas que hablan de hasta 30.000 muertes prematuras anuales en España derivadas de una mala calidad del aire, y son además fuentes de información también de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Entonces, si no tenéis esos índices, bueno, al final también el ser humano a la hora de respirar se da cuenta si el aire está más limpio o menos limpio. Hay también visualmente, cuando estás a las afueras de la ciudad, puedes ver si hay una boina gris o no la hay en la ciudad. Muchas veces cuando estás dentro no lo ves, pero cuando sales un poquito afuera es cuando te das cuenta. En Madrid, por ejemplo, yo vivo hacia la sierra, con lo cual Madrid está por debajo y se ve muy fácilmente si hay una boina de contaminación o no la hay. Pero evidentemente los centros de salud, pues y las sociedades médicas de neumología
pues son las que pueden dar también cifras de cuántos ingresos hay y cuántas enfermedades hay derivadas de la calidad del aire. Y evidentemente nosotros podemos tomar decisiones rápidas que tienen una vinculación directa también con la clase política. Aquí, por ejemplo, en España, desde el 1 de enero, se ha establecido para las ciudades de más de 50.000 habitantes que tienen que tener una zona de bajas emisiones. Eso está hecho por ley ya, porque nosotros aprobamos ya hace un par de años una ley de cambio climático donde se obligaba a que las ciudades tuviesen estas zonas de bajas emisiones. Se está promocionando mucho el transporte público, se está promocionando mucho incentivando la compra del vehículo eléctrico, porque en realidad por las ciudades cuantos menos coches haya, mejor. Y si los coches que hay son eléctricos, que no contaminan por el tubo de escape, porque no tienen directamente, pues muchísimo mejor también, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos nos tenemos que dar cuenta de la calidad del aire que tenemos, pues simplemente por visualmente y a la hora de respirar, pero también está en nuestras manos poder incentivar y poder desarrollar unas ciudades con aire más limpio si todos, digamos que analizamos nuestro día a día y vemos si cogemos coches, si no lo cogemos y si podemos evitar cogerlo. Y para eso también pues hace falta que haya una buena red de transporte público. Que por cierto, esos países que en este índice, en este informe que evalúa la calidad del aire salieron bien parados son Australia, Estonia, Finlandia, Granada, Islandia y Nueva Zelanda. Y por acá, por el Caribe, el Pacífico, están Puerto Rico. Claro, aquí fíjate que no has dicho ningún país europeo prácticamente porque estamos en un término intermedio, ¿no? Pero desde luego aquí hemos vivido, en todo el mundo occidental, pues un desarrollo del vehículo muy grande en los años 80, 90, en los primeros años del siglo XXI, porque parecía que como que el desarrollo económico y el desarrollo personal de una persona iba vinculado a la posesión de un coche. Y ahora, pues la mentalidad está cambiando. También es verdad que ahora, pues con la crisis económica, la gente joven no tiene dinero para comprar un coche y son más de compartir, de utilizar algo cuando lo necesiten y luego dejar de utilizarlo, no tener tanta posesión de las cosas. Entonces, todo eso está haciendo que las nuevas generaciones sí vean más normal, pues moverse en bicicleta, moverse en transporte público y no estar tan pendientes y tan dependientes del automóvil, que al final es una de las fuentes principales. Pero no olvidemos pues que las calefacciones también son una fuente de partículas que contaminan el aire. Y las industrias, que normalmente ya en las ciudades grandes las industrias se sacan fuera a los polígonos y nos creemos que con eso ya tenemos un aire limpio, pero luego el viento pues no entiende de barreras ni de límites, y por mucho que tengas la industria a 20 kilómetros de la ciudad, si sopla el viento de esa zona, pues va a llegar igual. Bueno, y además la tarea es compleja, es ardua, y a pesar de que algunos países estén tomando decisiones para tratar de apuntar a menos emisiones, como es el caso de Estados Unidos o algunos países europeos que hablan de que para 2050 solo se permitirá que circulen vehículos eléctricos o de emisiones bajas, o que solo se vendan vehículos eléctricos. También hay estudios que apuntan que prácticamente solo 1/3 del parque automotor será eléctrico para el año 2050 en países como por ejemplo los Estados Unidos. Es decir, no es tan sencillo de aplicar estas medidas que cambian por completo la dinámica de emisiones en un país. Y si tienes un país como Venezuela, donde ir en bicicleta no es tan opción como en países donde hay ciclovía, pues aún más difícil. Javier Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Zona de Éxitos. Nada, gracias a ustedes por invitarme. Javier Martínez, periodista especializado en ambiente, director del programa de radio Ecogestión, aunque me escucharía Luis Carlos y diría, pero si yo me iba en bicicleta desde el Bosque hasta la Castellana. Un pionero, ejemplo a seguir. No es tan largo el trecho, pero imagínate, hay ciertas avenidas en las que ir en bicicleta, a pesar que mucha gente lo empezó a hacer en pandemia, pero es algo riesgoso con la falta de ciclorruta, de ciclovías, que por cierto acá entre la Castellana, Chacao, Los Palos Grandes hay espacios, pero las motos se meten en las ciclovías. Y si te toca agarrar autopista, no es recomendable. 9:36, nos vamos a escuchar A Sky Full of